Bueno, bienvenidos a todos a este podcast. Me presento, mi nombre es Pavel Boca y hoy me acompaña Carolina Álvarez y ya la vamos a presentar, ya vamos a ver quién es Carolina Álvarez y la idea de acá, de esta reunión que tenemos hoy es hablar de un tema que es muy importante, que está muy en tendencia, que trae mucha controversia también incluso. Y resulta que con Carolina y yo, que hemos venido trabajando juntos en proyectos que tenemos, hemos tomado la decisión de despejar todas estas dudas, de hablar de una manera un poco más detallada y, por qué no, profunda de los temas de lo que es la alimentación hoy día. Carolina promueve lo que es y habla y es estudiosa, ya la vamos a conocer, de la alimentación real y sanadora. La alimentación real y sanadora, así que no siendo más, pues presento a Carolina Álvarez. Carolina, bienvenida. Gracias, Pavel. Muchas gracias por esta oportunidad de poder contar en qué estoy, sí, cuál es esa pasión que hoy me mueve y realmente poder compartir y ayudar a la gente en términos de salud, en términos de logro de objetivos, pues realmente me motiva muchísimo. Buenísimo. Entonces, bueno, como vamos a saber quién es Carolina, de una vez entramos en materia porque sí queremos saber quién es Carolina Álvarez. O sea, cuéntame un poquito de tu historia de una vez, entremos en materia y digamos cómo llegaste a este tema, ¿no? Primero, cuéntanos qué haces hoy día y cómo llegaste ahí. Perfecto. Bueno, yo estoy certificada como coach en salud y nutrición moderna. Hoy eso es lo que hago, a eso me dedico, asesoro a personas, okay, ayudo a superar ciertas condiciones específicas de salud, ya sea alguna enfermedad que hayan diagnosticado o simplemente objetivos de peso, de mejorar todo lo que son hábitos alimenticios y de bienestar. Uh-huh. ¿Cómo llegué hasta acá? Realmente este camino empezó hace más o menos unos 12 años, cuando decidimos, yo estoy casada, ya llevo 20 años, hace 12 años emprendimos como esas ganas de querer ser padres, okay, y realmente nos encontramos con muchos tropiezos, ¿sí? Tuve algunas pérdidas, entonces eso me hizo empezar a replantear muchas cosas. ¿Por qué no quedaba embarazada? Y cuando quedaba embarazada, ¿por qué perdía estos embarazos? Mi cuerpo no estaba preparado. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba yo atravesando por esta situación tan difícil? Realmente fueron 5 embarazos. Aquí donde me ves pasé por 5 embarazos. Y me imagino ginecólogo tras ginecólogo. Sí, eso todo. Te digo que emocionalmente es bastante duro, sí, emocionalmente afecta muchísimo, pero también te cuestionas muchas cosas, ¿sí? Okay. ¿Qué he hecho mal? Porque uno muchas veces ve que tu entorno, esos embarazos surgen muy fácilmente y yo decía, ¿qué está pasando sí, conmigo? Claro. Cuando empezamos a transcurrir este camino en pareja y digamos que tuve unas 3 pérdidas, la cuarta tuvo que ser por fecundación in vitro, que es un proceso primero que cuesta cierto dinero, nos tocó prepararnos en términos de presupuesto y dijimos, bueno, si esta es nuestra oportunidad, ese era nuestro sueño, lo vamos a materializar. Sí. Esa fecundación fue exitosa, pero entenderás que esos primeros meses estaba esa duda de, ¿lo voy a perder? ¿No lo voy a perder? Empezaron a pasar esos primeros meses y yo sabía que no podía cometer errores. Sí. Y no cometer errores hizo cambiar en mí, en términos de alimentación, ok, todo lo que yo llevo a mi boca puede afectar este embarazo. Okay. Y yo tengo que cuidarme, y no solamente yo para cuando él nazca, poder atenderlo, sino llevar este embarazo a término. Entonces, cada cosa que yo comía, yo la investigaba y empezó este camino y yo decía, esto me hace bien, esto sí lo puedo consumir, esto no. Entonces, desde ese momento, a mí me cambió la perspectiva de la alimentación, de cómo me quería alimentar yo para estar bien para él, pero también en el momento en que su alimentación estuviera a mi cargo. A partir de los 6 meses que empiezan esta alimentación complementaria, yo dije, bueno, quiero estar súper preparada para ofrecerle lo mejor a él. O sea, que ahí surgió todo este tema. Exacto. Te empezaste a inquietar con el tema de la alimentación, entonces, que eso fue en ese embarazo, que eso fue hace ¿cuántos años? Embarazo, eso fue hace 10 años. Hace 10 años, ok. Entonces empezó este recorrido y hoy en día me doy cuenta que parte de mi alimentación desde niña pues influyó muchísimo para que mi cuerpo realmente no estuviera preparado para un embarazo. Por eso hoy en día vemos tanta infertilidad, tantos casos de
de pérdidas también, de embarazos tan recurrentes y todo se deriva de allí. Ok, bueno, ahorita te voy a preguntar más de eso. Entonces, bueno, nace tu hijo obviamente, hoy día tiene 10 añitos, tu bebé, hermoso, listo. Entonces, bueno, entonces ahí empezaste a inquietarte y ¿qué pasó después? O sea, ¿cómo llegaste? Bueno, perfecto. Tú me contaste en algún momento que fuiste vegetariana y todo el tema, ¿no? Exacto, precisamente cuando empieza a surgir esta inquietud de querer encontrar ese camino ideal en búsqueda de la salud, en búsqueda del bienestar, pues yo empecé a estudiar, yo he sido muy autodidacta, empecé a consumir mucho contenido en internet, empecé a comprar libros, ciertos mentores que empecé a seguir, pero en su momento, hace 10 años, digamos que a nivel teórico, lo que yo encontré fue cierta información que me llevó a tomar la decisión de ser vegetariana. Si bien lo estaba haciendo inicialmente por mí, ¿sí? Porque quería encontrar esa alimentación óptima, habían muchos mitos, de hecho existen todavía muchos paradigmas. Te menciono algunos, es que en su momento estaban satanizadas las grasas de origen animal, sí, recuerdo. La carne roja que producía cáncer, sí, que la sal causaba, exacto, que pilas con el chicharrón, con la mantequilla. Entonces yo empecé a ver que todo tiraba hacia una dieta vegetariana basada en plantas. Yo investigué la pirámide nutricional, yo dije el 75% son carbohidratos, yo puedo obtener este pequeño porcentaje de proteína desde los vegetales, este es el camino. Claro. ¿Sí? En su momento era lo que encontré, en su momento era lo que realmente me convenció y dije, este es el camino. Este es el camino. Empecé a hacerlo. Bien. Yo, mi esposo, digamos que no se unió a mí, y yo tenía claro que tampoco era lo que yo quería para mi hijo, simplemente lo quería intentar y yo quería ver qué pasaba. ¿Sí? Vale. Ok, entonces empecé con este recorrido en el vegetarianismo. Si bien no fui vegetariana estricta, yo fui ovolacto vegetariana, quiere decir que consumía huevos y lácteos, derivados lácteos. El helado, quesos. Sí, porque está el vegano, que ese sí ya... Ese es súper estricto, sí, no consume nada de origen animal, ni siquiera miel, no llegué hasta allá. Y puedo decir que gracias a eso hoy estoy contando el cuento aquí coherentemente, porque realmente ya te voy a contar qué pasó. Y fue que emprendí este camino, si bien al principio me sentí bien en términos de energía, claramente mi dieta eran puros carbohidratos, o sea... era desayuno, almuerzo y cena. Sí, en el año, de tu tercer, cuarto año, yo empecé a notar mucho deterioro a nivel de salud. Es decir, sí, bastantes cosas que en su momento empezamos a normalizar, que porque llegamos a los 20, a los 30, entonces... una gastritis terrible, pero tú escuchas que es un común denominador. Esto no tiene nada que ver con la dieta. Por ejemplo, la caída del cabello. No, pues es que a todas las mujeres se nos cae el cabello y más llegando a los 30, no, es normal. Uñas débiles, dormía muy mal, trastornos del sueño, pero todo se lo achacamos a la edad. Y como es un común denominador, normalizamos muchos síntomas. Entonces, yo empecé a ver que esto empezó a crecer, a crecer, a crecer. Ya mi estado de ánimo, yo notaba que ya no tenía motivación, que ya me afectaban muchísimo las cosas que pasaban en la vida. Por no hablarte de una depresión, yo sentía que no era la misma. Algo había pasado en mí. Yo suplementé lo que tenía que suplementar, no fue una dieta que hice a la loca, yo la estudié, yo la investigué, nunca tuve, digamos, en términos de desajustes nutricionales, no, pero sí empecé a notar en mi piel, en muchos aspectos, la lista es larga, de condiciones de salud. O sea, infecciones urinarias a repetición, me enfermaba, las gripas me duraban eternidades y eso era una cosa tras otra. Digamos que lo que ya llegó a un punto en que digamos, detonó mi preocupación real fue cuando empecé a sufrir de artritis, dolor articular. Entonces, empieza esto a normalizar. Mi mamá tiene, mi tía también, no, pues yo también. No, la herencia esto es hereditario, ¿no? Y empezó ahí la inquietud. Algo no estoy haciendo bien, algo me está haciendo daño. Pero era una cosa, no que ya de normalizar pasó a volverse una obsesión. No, es que esto no puede ser normal, esto no puede ser normal, y empecé a investigar y empecé a investigar. Cuando empieza ya, digamos, algo me hablaba y me decía, puedes mejorar todo lo que estás sintiendo. Yo
encontré algo que se repetía en todas estas investigaciones, y era el gluten. El gluten, el gluten, el gluten. Cuando yo reviso mi dieta, yo decía la mayor cantidad de alimentos, y de hecho casi diario era el gluten. Cuando ya en ese momento yo ya estaba en un punto de estudiar, yo ya estaba estudiando y precisamente encontré ese módulo que hablaban del gluten y por qué el gluten puede afectar y producir enfermedades autoinmunes y que tenía mucho que ver con el tema de la artritis. Yo entré en esa clase ya pues a nivel muy bioquímico y demás, y a entender cómo se comporta esa molécula en el cuerpo humano. Yo dije, no puede ser. La estoy embarrando. La estoy embarrando. Sí. Cuando salí de esa clase y tomé mi decisión, yo dije, yo voy a quitar el gluten de mi vida. Y yo sabía que era renunciar al vegetarianismo. O sea, tú saliste de esa clase y te fuiste a comer un pollo. Más o menos. Cuando llegó mi esposo a las 4 de la tarde, le dije, amor, a partir de hoy voy a comer proteína animal. Y me dijo, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Le expliqué, le conté y me dijo, no tienes nada que perder. Yo no dejé la carne o las proteínas de origen animal porque no me gustaran. Sí. Yo las dejé porque pensé que eran malas para mí, para la salud, porque eso fue lo que encontré en libros de nutrición tradicional, y eso fue de pronto lo que en su momento se promovía, ¿sí? Ese temor a la carne, ese temor a ciertas cosas, y yo renuncié por eso, básicamente buscando ese camino que yo quería ofrecerme a mí, a mi hijo y a mi entorno familiar. Cuando empecé a investigar y dije, ¿cuál es la dieta más estricta que saque el gluten de mi vida? En ese momento encontré la dieta cetogénica, que es una dieta pues bastante restrictiva en términos de carbohidratos, pero yo dije, necesito saber si yo quito todos los carbohidratos de mi vida, ¿qué va a pasar? Pues te quiero contar que a las 4 semanas a mí ya no me dolían los dedos. Y yo iba al gimnasio a entrenar y a mí me dolían, y esto no te digo que fue un mes, yo llevaba ya lidiando con esto 10, 12 meses. Claro. Yo no podía escurrir el trapo de la cocina, yo me levantaba y yo decía, no puede ser que yo a mis 40 años ya esté empezando con esto, ¿sí me entiendes? Sí. Eso me movió mucho, y a las 4 semanas yo sentir un cambio, yo dije, aquí hay algo, aquí hay respuestas. Y yo empecé a introducir la proteína como bebé, molida, en hamburguesitas. Claro, no puede ser tan yo no era capaz de comerme la presa porque fueron casi 7 años, entre 5. A partir del año 4 o 5 yo empecé a ver que mi salud se deterioró. Entonces, en ese momento, al mes y medio, 2 meses, superé la gastritis. Mi esposo me decía, te siento distinta, otra actitud completamente diferente, y empecé a chulear toda esa lista que en algún momento hice. Mira, esto no, claro, cada una tomó su tiempo, pero cuando yo ya logré sentir que salí de un estado en el que no era yo dije, esto lo quiero compartir con el mundo y quiero ayudar a las personas que están pasando por dificultad para dormir, por gastritis, por dolores abdominales, una cantidad de condiciones que, como te digo, normalizamos, y sobre todo el poderme curar el tema de articular, y que sí se puede hacer. Pues yo dije, ok, empecé a investigar y encontré esta certificación. Yo no, digamos que a nivel profesional no hice ninguna carrera afín con la medicina. Sí, de acuerdo. Algo que me gustó mucho siempre fue la nutrición, como te digo, pero digamos que este testimonio propio hizo que realmente yo dijera, yo quiero certificarme para poder ayudar a otras personas, porque en la alimentación está la respuesta. Y realmente sí se puede mejorar. ¿Y cómo funciona eso? O sea, ¿estudias como un diplomado o algo así? ¿O sí, eso es una certificación donde son diferentes módulos. Me costó, tú lo haces a tu ritmo, pero el promedio, yo me tomé mucho tiempo, porque entenderás que no estudié una carrera afín a la medicina, entonces había mucha terminología, habían muchas enfermedades, habían muchas cosas que yo tuve que estudiar por separado. Entonces, en una clase de 1 hora me podía tomar días en yo poder lograr entender, porque la parte bioquímica, fisiológica, todos estos procesos para mí eran nuevos, y a mí me gusta eso, entender por qué a nivel molecular eso te afecta en ciertas... Claro, estudios al tema. ¿Y eso cuánto tiempo te llevó? Entonces,
en ese momento cuando yo empecé a ver, yo quise estudiarlo, digamos que como me empecé a interesar ya por este tipo de alimentación, empecé a encontrar ciertos mentores que promovían, digamos, este nuevo enfoque hacia la nutrición, y yo dije, realmente es lo que quiero, y encontré esta certificación de uno de ellos con una universidad en los Estados Unidos. Él estructuró y juntó un equipo bastante especializado en términos no solo de alimentación, sino también de hábitos de bienestar, y me encantó en todos los sentidos. Esa certificación cambió mi vida y he podido ya ahora cambiar la vida de varias personas, y realmente eso es lo que más te motiva. Qué bonito. Sí. Qué chévere, qué chévere. Entonces, ya con esta dieta, ¿la llamamos cetogénica? ¿Está bien decirlo así? No. Eso fue el paso Ese fue el paso que tú diste. Yo tuve que dar para poder sanar. ¿Sí? Pero ya después de ahí, entendí que la alimentación es muy individual, ¿sí? Dependiendo tu condición, tu contexto, hay que verlo y partir desde ahí. Ya. ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Qué quieres sanar? ¿Cuáles son tus objetivos? Si ya tienes un diagnóstico de ciertas enfermedades, tu alimentación debe partir de un punto e ir direccionando de acuerdo a tu cuerpo cómo va respondiendo. Bueno, pero entonces chévere, porque te quería hacer esa pregunta precisamente. Entonces, hoy día, ¿qué haces? ¿Cómo funciona lo que tú haces? Si llego yo y ya vengo con información que me viene sonando en la calle, que la alimentación sana, la alimentación sanadora, todo ese tema que uno viene escuchando, que viene con tanta tendencia. Entonces yo llego a ti, ¿y qué haces tú? Bueno, ¿Cómo funciona? Bueno, a mí me gusta partir primero de saber cuáles son los objetivos de la persona, qué quiere lograr, ya sea mejorar una condición médica o si quiere mejorar en términos de objetivos de peso y demás. Hablemos del peso entonces, pongamos que yo llego con un sobrepeso de 6 kilos, 5 kilos y quiero bajar. Perfecto, ok, partimos de unos exámenes básicos que me gusta revisar en términos de metabolismo, cómo estás en términos de colesterol, de ciertas hormonas que intervienen acá en este proceso, y desde ahí empezamos ya a partir de también revisar cuál es esa digamos, determinación que tienes para que ese proceso sea o más rápido o más lento. Si tú me dices, mira, yo necesito lograr en X tiempo, tengo esta meta, estructuramos ese plan de alimentación o ese acompañamiento que te puedo hacer. Se va a dividir, usualmente se divide en 3 fases que duran 2 meses, cada fase dura 21 días. Y la estructuramos de esa manera. Entonces tú revisas mis exámenes. Exacto. Y yo te digo, estoy juicioso, quiero hacerlo. ¿Cómo quieres empezar? ¿Qué camino quieres emprender? ¿Nos vamos por el difícil o uno menos difícil, pero que te va a tomar un poco más de tiempo? Y empezamos a hacer ciertos cambios. Acuérdate que cuando hay objetivos de peso, muchas veces las personas creen que el camino es uno solo y se enfocan en hacer ejercicio súper intenso, pero no se dan cuenta que es que el objetivo de bajar de peso son varios pilares que tienen que irse engranando. Entonces hay que revisar cómo está tu sueño, por ejemplo. ¿Sí? Y muchas personas dicen, es que estoy entrenando, llevo meses entrenando y no bajo de peso o estoy estancado. Entonces, ¿cómo está tu hidratación? ¿Cómo está la alimentación? También es otro pilar, ¿sí? Entonces es importante, exacto, siempre en términos de peso hay que entrar a revisar esos pilares importantes para que eso se empiece a dar y que el cuerpo responda, porque si me enfoco solo en uno, es decir, voy a hacer ayunos súper extensos y me voy a ayuno un mes seguido, seguramente bajas de peso, pero es que estás afectando también a nivel hormonal otras cosas, y luego viene el rebote, o luego viene el recuperar el peso que perdí. Entonces por eso es importante basarme en todos esos pilares que yo necesito ajustar en mi vida para lograr objetivos. Bueno, pero entonces es personalizado el tema, porque claro, no es una sola dieta para todo el mundo. Eso me gusta que lo digas, porque claro, uno revisa, uno ve libros o ve a veces influenciadores de este tema, que ellos hablan de una sola cosa para todo el mundo y todo el mundo tiene que hacer lo mismo, y resulta que me estás mencionando algo chévere, y es que tú revisas unos exámenes que son de sangre, ¿no? Examen de sangre.
ve me imagino que sus hábitos, cómo se viene alimentando, cómo lo viene haciendo, qué camino quieres tomar, si es más rápido. Exacto. Es más, yo imagino que tú también revisas si esa persona está apta para tomar ese camino tan rápido, me imagino, ¿no? Exacto, hay que revisar esas condiciones de salud y también en el camino revisamos esa respuesta metabólica, porque no todos los cuerpos responden igual. Hay personas que pueden bajar mucho más peso que otras las primeras semanas. Claro. Entonces puede que toque a mitad de esa fase hacer ciertos ajustes, ¿sí? Entonces, por eso es importante hacerlo personalizado, ¿sí? Desde la individualidad y ir ajustando en el camino. Me hablaste de 3 fases, ¿cómo es eso? Sí, exacto. Son 3 fases donde incluimos, bueno, una fase de restricción de algunos alimentos, hay otra fase donde se empiezan a incluir también uno a uno, es importante revisar cómo responde la persona a ciertos alimentos y ya también incluimos fase de ayunos. Es importante incluir un ayuno intermitente, pero ya en esa fase de ayuno la persona ya llega súper preparada para. Claro. Durante todo este acompañamiento, que suelen ser 2 meses, esta metodología, la persona, si lo hace juicioso, si se adhiere al programa, tú puedes superar adicciones al dulce, a los carbohidratos, a todas estas cosas que también la idea, digamos, de esta metodología es que tú entiendas la importancia de la alimentación real y sanadora. Ya. Bueno, entonces, me estás hablando de una metodología y eso es una pregunta que te tenían, pero te la voy a hacer más adelante. Tú me has hablado, yo te he escuchado hablando de nutrición real. Sí. ¿Está bien dicho? ¿Alimentación real o nutrición moderna? Nutrición moderna, esa es la palabra. Yo te he escuchado hablando de nutrición moderna. Cuando hablas de eso, ¿a qué te refieres? Bueno, realmente en la certificación que yo hice es un enfoque hacia la nutrición moderna, así se llama. Pero ¿qué pasa? Esto es un enfoque donde precisamente corregimos esos errores de la nutrición de las últimas décadas. ¿Por qué? Porque en este momento, y hablemos del siglo pasado, los últimos 70 años, hemos visto cómo la forma en que morimos ha cambiado en solo 70 años. Y es que 70 o 100 años, para los miles de años que llevamos como especie humana, no es ni el 1%, o sea, eso no es nada. Y nosotros a inicios del siglo pasado moríamos principalmente por enfermedades infecciosas, que con la llegada del antibiótico y bueno, toda esta innovación y tecnología hemos podido nosotros superar, digamos, esa parte. Pero, ¿qué pasó en estos 70 años donde las principales causas de muerte del ser humano son problemas cardiovasculares, es la diabetes, es el Alzheimer, son enfermedades derivadas del metabolismo, enfermedades que son totalmente prevenibles, que nos han dicho que son hereditarias, pero nunca nos dan una causa. A ti te diagnostican una enfermedad y tú asumes que ya la tienes que lidiar toda la vida. O sea, la gente antes no se moría de Alzheimer. No, es que el Alzheimer apareció el siglo pasado también. El Parkinson. Exacto, el cáncer. Tú no escuchabas casos de cáncer cercano, sino ya finalizando el siglo. Y ahora, hoy en día, en cada familia hay varios casos de cáncer ya, y esto va en aumento. El sobrepeso, el hígado graso, todas estas enfermedades son enfermedades modernas, no existían. Entonces, las autoinmunes, por ejemplo, que tu cuerpo mismo te ataca, nos hemos encargado nosotros de confundir ese sistema inmune. Entonces, todo esto ha sido derivado de un camino que empezamos a recorrer, derivada de esa nutrición de las últimas décadas, que hoy en día nos dimos cuenta que tenemos que corregir. ¿Para qué? Para minimizar esas enfermedades. La mayoría son prevenibles. O sea que lo podemos relacionar con el crecimiento de la población, se industrializaron las fábricas de alimentos y empezaron a cambiar la forma de alimentarnos. Exactamente, claro, es que toda la industrialización empezó el siglo pasado, ¿sí? Y precisamente la llegada de esos alimentos ultraprocesados, ¿sí? De satanizar otros naturales que hemos comido toda la vida, nuestros antepasados, la proteína, las grasas de origen animal, alimentación real, alimentación entera, todos los carbohidratos enteros que provee la tierra, pero nos volcamos a los cereales, nos volcamos a los paquetes, a todo lo que encontramos en un supermercado, que suelen ser el 90% de lo que encuentras en un supermercado es ultra procesado. Químicos, conservantes, saborizantes artificiales, altos en azúcar, harinas refinadas, y todo esto, todo eso es el causante
de todas estas enfermedades, ¿sí? Entonces es ahí donde muchas veces dicen, pero ¿por qué satanizamos ciertos alimentos? Pero es que esos sí se deben satanizar. Esos ultraprocesados son los causantes de que hoy en día haya cambiado nuestra forma en que morimos y que hoy en día cada vez estemos más enfermos. Bueno, me acabas de aclarar muchas cosas que yo desconocía y muy seguramente muchas personas desconocemos, Sí. muchísimas, la gran mayoría me atrevería yo a decir. Es así. Y por eso pasa lo que pasa, pero yo ahí al final pienso que puede haber, no sé, hay un manejo de intereses importantes, porque está la industria de los alimentos que no les importa que esto esté sucediendo o que eso trascienda, ¿no? Exacto. Pero yo creo que el movimiento cada vez es más fuerte, ¿cierto? O sea, cada vez más personas. Este movimiento, sí, bastante. Es mucho. Y genera mucha controversia, ¿no? Pero hay que entender que detrás de un producto que está en una góndola hay intenciones de ciertas áreas que quieren que tú lo consumas cada vez que visites ese supermercado, ¿sí? Entonces ahí es un tema bastante complicado, pero sí hay que tener en cuenta que son productos altamente adictivos, ¿sí? Claro. Que hacen que cuando tú los veas, lo quieras llevar, generan bastante adicción y eso es lo que realmente hoy en día tenemos que evitar. Bueno, yo te quiero hablar de los carbohidratos, pero me dijiste adicción. Exacto. ¿Qué genera adicción? ¿Y por qué? Pues mira, ¿Qué ingrediente o qué? es la glucosa. La glucosa. La glucosa. ¿Cómo funciona eso? Exacto. Cuéntame a ver. Mira, la glucosa es más adictiva que la heroína, ¿sí? Y hoy no nos damos cuenta y la glucosa está cobrando más vidas que la misma heroína. Okay. Y no nos damos cuenta. Okay. Porque es que toda la gente que hoy en día está muriendo de infartos, toda la gente que está muriendo de diabetes, todas estas personas que están muriendo de estas enfermedades modernas, es por el exceso de glucosa, desde estos carbohidratos, ¿sí? Okay. Entonces, es por eso que estos carbohidratos, ¿qué pasa? Esa glucosa es una energía de corta duración. Entonces, tú consumes, por decir algo, dame un ejemplo. En el desayuno, en los famosos cereales, okay. ¿sí? Partiendo de la base que es un ultraprocesado, ya por ahí. no te están aportando absolutamente ningún nutriente a nivel nutricional, no te están aportando nada, pero al tú verle colorcitos, saborizantes, artificiales, colorantes artificiales, todo esto entra a hacer mucho daño en tu intestino a nivel inflamatorio. Okay. Esa glucosa, digamos esa energía de corta duración, puede que te dé energía muy rápida, pero a las 2 horas hay una bajada de esa energía muy drásticamente que tú quieres nuevamente seguir comiendo, pero no te va a dar hambre por un pedazo de carne o no te va a dar hambre por un alimento nutritivo. Tú quieres nuevamente glucosa. ¿En qué piensas tú? En el pan de bono, en este tipo de alimentos, porque el cerebro está programado para ese placer que le está dando esa glucosa. No solo la energía, sino ese placer que obtiene al consumirla. Entonces eso se empieza a volver un ciclo vicioso porque cada 2 horas quieres estar comiendo. Y cada 2 horas, claramente la industria quiere que tú estés comiendo cada 2 horas. Claro, ¿sí? Claro, pero cuando tú desayunas algo densamente nutricional, tú no tienes estos picos no te da hambre. No te da hambre, tú sigues derecho. Ese tema de los snacks nos lo vendió la industria, pero cuando tú desayunas, como debe ser un desayuno, empezar el día con todos los nutrientes, a nivel de nutrientes, a ti te dan las 2 de la tarde y tú no piensas en nada diferente porque tu cuerpo está pleno, y con le energía. estás aportando energía, full, foco mental, pero es que si tú desayunas alto en glucosa, en carbohidratos refinados, tú a las 2 horas no estás concentrado, ya empieza tu estómago, tu cerebro a jugarte la mala pasada, entonces no puedes tener una concentración, digamos, de horas en una actividad específica. Y le pasa mucho a los niños, ¿no? Sí, claro, porque son los que... Y digamos que sobre todo esa categoría de los cereales va muy hacia ellos, ¿no? Hacia los niños. Y lo ves los colores, ves en el anaquel los colores, todo, el animal, lo simbolizan como animales, un león, un tigre, El departamento, digamos, de mercadeo quiere que el niño haga el show literal para llevarse ese producto a casa. Sí, claro. Y la mamá tiene que ceder, pero cuando llega a casa el problema es todo lo que ese producto está generando a nivel en su cerebro. Claro. De que el niño siente este placer y quiere más y al otro día mamá y mi cereal y no le des el cereal. Claro. ¿Sí me entiendes? Eso es bastante complicado. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese cereal lo acompañamos de fruta,
o el jugo de fruta que le está aportando aún más glucosa. Entonces ahí empiezan esos errores donde empezamos realmente mal el día, aportamos bastante nivel enérgico al niño que le cuesta concentrarse en clase, ¿sí? Okay. Porque es que como un niño que a partir del cereal, del pancito, del jugo de naranja más la frutica, eso es... ¿Cuántos gramos de azúcar hay ahí? Exacto. Entonces el niño difícilmente se va a sentar en un salón de clases a escuchar a la profesora cuando está hiperactivado precisamente por esa fuente de energía que no supe cómo medir o controlar desde el desayuno. Ya entiendo. Bueno, eso voy a conectar un tema acá y después voy a empatar ese que me parece interesante. Los carbohidratos, ¿son buenos o son malos? Yo te digo algo, yo me como una arepa con mantequilla y queso y me encanta. Una arepa. De esas que uno prepara con harina así. Sí. Me parece deliciosa. Entonces, eso, mejor dicho. No. Habría que entrar a mirar. Pero entremos, exacto. Porque yo te he escuchado a ti hablando de los carbohidratos y hay gente que es muy radical con el carbohidrato. Exacto. No. Cuéntame eso, a ver. ¿Cómo funciona? Hay que verlo desde diferentes perspectivas. Y es lo siguiente. Satanizar los carbohidratos ultraprocesados, definitivamente sí. Hay que satanizarlos. Dame 2 ejemplos rápidos ahí de ultraprocesados. Un paquete de Doritos, unas galletas Oreo, o sea, no. Mal. Eso es un carbohidrato. Prohibido. Exacto, son carbohidratos que sí deberíamos satanizar. Ok. Pero ¿qué pasa? También son carbohidratos las frutas, los vegetales, ciertos cereales y todo lo que son legumbres, pero tubérculos. ¿Todas las frutas son carbohidratos? Son carbohidratos, todas. Claro, aportan glucosa. Aportan glucosa. Los carbohidratos son moléculas de glucosa, entonces inclusive los vegetales, las ensaladas también son carbohidratos. Lo que pasa es que cada uno tiene una cantidad diferente, aporta diferente cantidad de glucosa, ¿sí? De acuerdo a sus índices, pero digamos que es ahí donde el carbohidrato puede ser bueno o malo, va a depender de la fuente, si es un ultraprocesado o es un alimento real, va a depender de la cantidad de carbohidratos que consumes durante el día, ¿sí? Porque es que si yo estoy incluyendo carbohidratos, 2 carbohidratos en cada una de mis comidas, ya estoy cometiendo errores. ¿Listo? Va a depender también de la frecuencia. Si yo estoy haciendo snacks y son carbohidratos a pesar de que sean frutas, pero también estoy incluyendo carbohidratos en mis almuerzos o en mi desayuno, hay que entrar a revisar. ¿Cómo preparo ese carbohidrato? Y ahí viene tu pregunta de la arepa. La arepita. Es si la estás preparando en casa, con qué tipo de harina, ¿sí? ¿Qué tipo de grasa le estás aportando, digamos, a esa preparación? El queso es importante, entonces si lo estás haciendo muy artesanalmente, con una harina que sabes que no te sienta mal, hay que evitar de pronto el trigo en términos de gluten que te manifesté. No hay que satanizar el gluten si yo tengo un intestino sano, pero cuando hay inflamación el gluten me hace mucho daño. De hecho, las personas que les sienta mal el gluten, desde edad temprana lo identifican y saben que les cae muy mal. Pero si tú me dices que te haces una arepa de pronto de maíz, con queso mozzarella, mantequilla, queso, yo te digo, perfecto. ¿Quieres empezar así tu día? Así empieza el día, exacto. Pero está bien en términos de carbohidrato. Pero tienes deficiencias en términos de la proteína. De la proteína, que tienes que acompañar esa arepa con unos buenos huevos, con proteína de origen animal, y que ese sea tu carbohidrato, podría de pronto estar dentro de... O sea, tú no eres de esa teoría que carbohidrato prohibido en ninguna de las 3 comidas, no, ¿o sí? No, es importante tener en cuenta que si hay objetivos de sanación, muy seguramente haya que pasar por una fase de restricción de carbohidratos, ¿sí? Porque muchas veces nos enfrentamos en términos de inflamación o ya una enfermedad autoinmune donde tenemos que entrar a sanar a nivel intestinal esa permeabilidad, esa barrera intestinal. Sí tenemos que pasar por unas fases muy estrictas, sin quitarlos, pero sí enfocarnos en esos que te sientan mejor. Entonces sí podemos pasar por una fase, digamos, dependiendo de tu situación, como digo. Una persona con hígado graso, con sobrepeso, seguramente en las primeras fases nos toque restringir, por ejemplo, las frutas, pero va a ser algo muy puntual, porque sí necesitamos dejar descansar el cuerpo del exceso a nivel de químicos, de ultraprocesados, de ciertos alimentos que nos hacen daño, el exceso de glucosa, el exceso de fructosa, eso también nos genera ciertas complicaciones. Entonces es eso. Entonces, digamos, una persona que pues está sana, que no tiene su colon o su intestino inflamado, una fruta
Bien. Perfecto, sí, claro. Un carbohidrato en el día. Sí, perfecto. Pasta. Pasta, ojalá sin gluten. Pasta sin gluten, ok. Exacto, pero acompañada de Ahora hay de pasta grasa. de arroz y eso. Exacto, súper. Ajá, Eso, súper. sí. Hay opciones más sanitas. Y también siempre es importante revisar ingredientes de cada uno de todos los alimentos que llevamos a casa. Entre menos ingredientes mejor. Y pasa con la pasta, por ejemplo, que le gusta tanto a los niños. Sí. Los panes también hay muchas opciones hoy en día, diferentes cereales, pero siempre revisar ingredientes. Es importante que ese carbohidrato se consuma en compañía de una proteína y de una grasa sana. ¿Para qué? Para que su impacto no sea, digamos, en términos del impacto que puede tener la glucosa en sangre, que se ralentice un poquito. Mencióname 3 ingredientes que cuando yo los lea no son. Aceites vegetales, azúcar, ¿sí? Y harinas refinadas, que es lo mismo. Y esos son los 3 primeros ingredientes que tú vas a encontrar casi siempre. Aceite vegetal. Ajá. Harinas refinadas. Azúcar. Pero ahí veo uno a veces el jarabe de maíz, algo así. Es lo mismo que azúcar. Muy buena pregunta ahí porque te quiero decir algo. Pueden existir hasta 100 nombres que le pueden dar al azúcar o a la glucosa y las industrias lo saben y se apalancan de eso. Entonces la persona dice, esto no tiene azúcar, pero resulta que el tercer ingrediente es jarabe de maíz alto en fructosa, tú dices, esto no tiene azúcar. O maltodextrina, dextrosa, y la gente no, esto no tiene azúcar, me lo llevo, pero sí es glucosa. Sí es glucosa. ¿Sí? Entonces ese es el problema. Los aceites vegetales también es el enemigo número 1 que tenemos que evitar, y siempre, si no entiendes el ingrediente, búscalo, investígalo. Porque nos pueden estar queriendo de pronto engañar o otro nombre que se le esté dando un ingrediente que realmente no. Igual apenas veas como códigos, amarillo 171, esto es un todo químico. Lo que sea en código. Exacto, entonces ahí es donde tenemos que entrar a volvernos muy selectivos. Ya, bueno, bien. Bueno, voy a hablar de un tema que mencionaste hace rato, pero quiero hablar de la dieta de los niños. Sí. A la dieta de los niños. Yo tengo una hija también. Y digamos que mi generación, el común denominador, cría a sus hijos con una mala alimentación. Por todo lo que me has mencionado ya, ella la vengo alimentando mal, ¿cierto? Porque así nos criaron. Es más, y eso que de verdad ahora nosotros somos conscientes que si de la gaseosa, la Coca-Cola y todo el tema, pero no, mi hija no toma eso. Y yo lo abandoné, me tomo una de vez en cuando. Digamos que eso fue una de las cosas que yo creo que nuestra generación concientiza más, porque si hay una campaña fuerte. Es más, si hablamos de cosas más dañinas, pues antes era muy normal ver a las personas fumando en restaurantes y todo, hoy día el cigarrillo, o sea, porque hay campañas que sí están marcando fuerte. Bueno, pero entonces, ¿cómo uno maneja el tema con los niños? Por ejemplo, si van a una fiesta donde hay tortas, hay postres, hay estas papitas con salsa rosada, en fin, una cantidad de cosas que se comen, y en su día a día, ¿cómo le damos manejo a eso? Con los niños es más difícil, pero no es imposible. Y lo hemos hecho, realmente he tenido la oportunidad de hacerlo con varios niños, de hecho con el propio. Claro. Y sí se puede, independiente de la edad en la que estén. Si están más chiquitos, pues tenemos mayor oportunidad de empezar desde pequeños. Mejores hábitos. Pero esto es una transición. Y con ellos tú no puedes llegar y prohibir, porque vas a ejercer el efecto contrario. ¿Sí? Aquí de lo que se trata es empezar a concientizar y empezar a hablar. Mira, ¿sabes de qué me di cuenta? Que este producto que te gusta tanto tiene un ingrediente que te puede estar haciendo daño a tu salud por esto, por esto y por esto. ¿Sí? ¿Qué te parece si vamos juntos a buscar una opción más sana? Porque me dijeron que puede existir un producto que tenga menos ingredientes y que todo es desde hablar y crear conciencia. ¿Sí? De igual forma, tú durante la semana, como padres, tenemos el control, digamos, sobre su alimentación. Entonces tenemos que empezar a hacer cambios, pero no drásticos. De una le corto el gluten, le corto la pasta, le corto todo lo que sé que es malo, porque hoy en día cada vez nos llenamos más de información. Pero sí es, primero, ¿cuál es ese alimento que ella consume todos los días, sí o sí? Me cercioro, ¿este alimento le está aportando o le está quitando salud? Si le está quitando salud a mi hija, porque es un alimento de consumo diario, yo tengo que mirar cuál es esa mejor opción y empezar a hacer la transición. Por decirte algo, el Milo. Sé que le gusta el chocolate y sabemos que el Milo tiene X ingredientes que no le están aportando, bueno, sé que la tengo que llevar del Milo a
una leche chocolatada, que sé que le va a hacer mejor, con un cacao de pronto más puro y endulzarla con algo un poco más natural. ¿Pero se consigue? Se consigue y se puede hacer. Y empiezas a hacer la transición de prepararle esa leche, mitad Milo, mitad lo que sabes que le va a hacer bien. Y la llevas por un par de semanitas. Y le vas bajando esta cantidad y esta cantidad. Es un reto, ¿no? Sí, hasta que su paladar se empieza a acostumbrar y a aceptar este nuevo producto. No es fácil, pero sí se logra. Y sí se puede hacer. ¿Sí? Y asimismo durante todo el día. Esos que ella prioriza, hay que entrar a mostrarle otras alternativas. Mira, quiero que pruebes esto que me dijeron que era delicioso. Se lo preparas de una mejor forma. Al principio puede que haya rechazo, pero hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir. No, y ahí entra un tema de la adicción, ¿no? O sea, por ejemplo, te lo digo por mi hija, ella siempre se tomaba un producto que yo imagino que no debe ser tan bueno. Lo voy a mencionar acá, los yogo-yogos estos, esos yogo. Yo imagino que eso es full azúcar. Y no, ella todas las tardes llegaba de su colegio y fijo un yogo con un pan. Claro. Sí, todas las tardes. Ya eso por un tema, o sea, un tema que de alergias que empezó comenzó a presentar ella, eso se retiró de la dieta. Totalmente, claro. Totalmente. Y varias cosas más que ella se comía. Pero entonces un fin de semana que uno pide una pizza, ¿qué? Entonces, mira, No. Se trata entonces y de empezar a negociar con ellos, ¿sí? Okay. Porque el problema es el exceso. Entendamos aquí que no vamos ni a prohibir, no se trata de prohibir, no se trata de generar aún más frustración en ellos. Es la conciencia, ¿sí? Y saber que todo el exceso es malo y empezar a hacer esta transición. Pero entre semana yo tengo la posibilidad de ofrecer alimentos más sanos. ¿Qué pasa el fin de semana? Bueno, vamos para una fiesta. Pero acuérdate que allá muy seguramente te van a ofrecer helado, te van a ofrecer torta, van a haber dulces. Yo quiero que tú decidas 2 cosas que quieras comer en esa fiesta, ¿sí? Negociemos. Entonces, ella llega a la fiesta, mamá, mira, es que la torta ya... Y por ejemplo, mi hijo va y pregunta, ¿la torta es de chocolate? Sí, él ya dice, me voy por la torta. ¿Y qué tipo de cacao? No, él dice, ¿es de chocolate? Mamá, me voy por la torta, listo. Y seguramente pasa y me dice, mamá, me voy a comer este bombón. Perfecto. Pero él sabe que no entra en ese exceso del helado, del raspado, del algodón, de la crispeta, ¿sí? Lo que ofrecen en términos de sal, por decirte algo, el perro caliente, la pizza, pero si ya tú sabes que tu hijo acaba de ir a una fiesta donde hubo exceso de ciertos dulces que le gustan, perfecto, y se comió ese perro caliente que ofrecieron en la fiesta, perfecto, a él le gustó, se lo comió, tú tienes la capacidad de que salir de esa fiesta, tú darle algo en casa que le aporte en términos de densidad nutricional, pero si tú sales de ahí, bueno, entonces ¿dónde vamos a comer? No, pues vamos a comer pizza. Y al otro día, bueno, ¿dónde vamos a desayunar? No, pues vámonos para esta panadería chévere que... Claro, y el jugo de naranja. Exacto, entonces es importante también concientizar al padre que si hay un exceso, yo tengo el día siguiente para corregir ese exceso. Bueno, eso me gusta, que digas eso, porque es que hay unos muy radicales, hay gente muy influenciadora en esta categoría. Exacto, sí. Sin mencionar nombres, pues, pero son bien radicales. Sí. Tú hablas de, obviamente, de llevar una alimentación sana, pero bueno, si hay algún pico, algún evento como tal que no... Claro. Que no te genera una controversia social siquiera, pues, porque es que ese es el problema también, ¿no? Entonces, lo que pasa es esto, si yo ahorro salud en la semana, tu cuerpo va a poder lidiar con ciertas cosas o digamos ciertos alimentos que va a poder lidiar con ellos, pero todo radica es en el exceso, y créeme que los niños se van volviendo cada vez más conscientes, y llegan menos ansiosos. Otro tip importante, va para una fiesta, yo le doy algo en casa antes de salir y le refuerzo, porque si él llega con hambre, créeme que va a arrasar con todo lo que encuentra. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces yo... En cambio, si llega satisfecho... Entonces yo sé que va para una fiesta, el desayuno retacado, y antes de ir a la fiesta, un snack denso a nivel nutricional. Y él llega pleno. Siempre se va con su termo de 2 litros para que no hayan tentaciones de la gaseosa, del jugo de cajita. Entonces yo trato de hacer que el ambiente sea propicio para que él llegue tranquilo, sin ansiedad, que decida lo que quiere comer, sin excesos, y ha funcionado. Y funciona. Cuéntame rapidito esa controversia que tuviste hace poco con un reel que sacaste, que se hizo viral. Sí, se hizo súper viral. ¿Cuántas personas lo vieron finalmente? 2.3 millones de personas. ¿En Instagram? En Instagram. ¿Y en TikTok? En TikTok, 45,000.
25.000. Ah, bueno. Sí, imagínate. Pero yo vi los comentarios, quiero que me hables así como rapidito de eso. Sí, ¿Qué pasó no, ahí? te cuento que... Porque era este tema. Claro, imagínate que yo llevo con mi hijo 7 años aproximadamente en esta labor y en este camino. Sí. Es un niño bastante consciente, como te digo, no se trata de prohibir, mi hijo come helado, mi hijo come pizza el fin de semana también, pero es un niño bastante consciente. Qué bueno. Y él asiste a sus fiestas y yo conozco a mi hijo cómo se comporta, ¿sí? Y claramente él sabe que hay negociación o que él escoge 2 cosas que quiere comer. Y inclusive viene y me dice, mamá, si viste, mira que mi amigo ya se ha comido 3 raspados. Y yo, mi amor, yo sé, pero bueno. No, y ¿sabes qué? También se comió tal cosa, mamá, yo lo vi. Él se preocupa por sus amigos también y me dice, mamá, eso no está bien. Entonces, resulta que aquí en Colombia suelen dar como unos cuponcitos en la mayoría de fiestas o festivales para que los niños reclamen sus snacks. Entonces, en esa oportunidad yo no lo pude acompañar y encontré en su pantalón esos cuponcitos. Y encontré los cuponcitos de crispeta, raspado, algodón, gaseosa. Y Dios yo, mi amor, ¿y no te comiste? Y me dijo, mamá, no, ¿tú viste lo que hay ahí? Y yo, sí. Me dijo, no, mamá, todo pésimo. Le dije, ok. Me dijo, solo me comí el perro porque me dio mucha hambre y creo que era lo peor, o sea, lo menos peor que podía comer. Y le dije, mi amor, ¿en serio? Me dijo, sí, mamá, no, yo cómo me iba a comer todo eso. Hubiera llegado acá súper enfermo, no sé qué. Entonces lo vi como un logro realmente de todo este proceso, ver que fue desde la conciencia que él tomó sus decisiones y dijo, no me como ni el raspado ni estos alimentos. Entonces lo quise poner en un reel donde puse, siento que estoy haciendo las cosas bien cuando encuentro esto en el bolsillo de mi hijo. Y claramente sí, muchas mamás de pronto se sintieron... No, pues controversia, te dijeron loca, te dijeron claro, no, de me todo. dijeron que... También te felicitaron. Unas me felicitaron, otras decían que ojalá yo no estuviera educando con ese ego a mi hijo de igual forma. A mi hijo le hablaron de egoísta, le dijeron diabético, otras cantidad de cosas, en fin. Pero realmente esa no fue la intención, yo simplemente quería demostrar que sí se puede crear conciencia y tiene 10 años, de hecho igual le pregunté, mi amor, entonces no los consumiste, me dijo, no mamá, yo solamente me comí el perro, porque claramente sabía que él había llevado primero su hidratación, segundo, como te digo, había comido muy bien antes de ir a ese evento y confío en mi hijo, ¿sí me entiendes? Y cuando él come, él me lo dice, mamá, hoy me comí esto. O me puedo comer el raspado y yo, bueno, pero el raspado, por favor, no le sumes más. Entonces, bueno, sí hubo bastante controversia, pero la verdad la intención no fue... Sí, un tema bien controversial. Exacto. Te dicen que paranoica, que eres loca, que... Claro, que mi hijo va a sufrir de trastornos alimenticios, que mi hijo en su adolescencia va a tener problemas, en fin. Bueno, Carolina, ya ahí como estamos como redondeando temas, yo te he escuchado hablando de la suplementación. Sí. Que es bien importante complementarla. Eso es un tema controversial también para muchos. Bastante. Pero tú hablas de este tema y de la importancia que es, bueno, precisamente es un suplemento, cómo unes una cosa con la otra, con una dieta sanadora, saludable y la suplementación, ¿qué tan importante es? Mira, en esta época moderna, por llamarlo así, realmente pensar que obtenemos desde la alimentación todos nuestros requerimientos es un error. ¿Por qué? Porque si yo te hablo, por ejemplo, en términos del colágeno, que es bastante importante, consumirla, ¿sí? Es la proteína más abundante en nuestro cuerpo, es como todo lo que une nuestras articulaciones, es bastante importante. Hoy en día las personas no hacen y no se esmeran por comer la articulación de la presa, ¿sí? No hacen ese caldo de hueso que deberíamos consumir todos los días, porque eso tiene un proceso. Hoy la vida moderna no nos da ese tiempo para yo dedicar y tener en mi nevera el caldo de hueso, porque voy a aportar realmente esos gramos de colágeno que yo necesito si no lo obtengo desde la alimentación, ¿sí? Entonces, si hablamos, por ejemplo, del colágeno, que sí lo recomiendo realmente suplementar, yo sé que la mayoría de las personas
están en déficit de esa proteína tan importante. Ok. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, del omega 3, que es ese ácido graso tan importante a nivel cerebral y otra cantidad de funciones, yo pregunto, ¿cuántas veces consumes pescados y mariscos? No, hay ciudades que consumen cada 15 días. Exacto, o una vez al mes, Sí. ¿sí? Y no realmente pescados de buena calidad también. Okay. Entonces, ese aporte de omega 3 es muy deficiente. Entonces, debemos suplementar, pero si tú vives en una ciudad costera, tienes la oportunidad y culturalmente comes 3 veces a la semana, no tienes que suplementar el omega. Okay. ¿Sí me entiendes? De igual forma el colágeno. La persona que le gusta hacer su caldo de hueso, comprar los huesos, dejarlos 12 horas a fuego lento y almacenar y calentar todos los días su caldo de hueso y adicionárselo a sus preparaciones, perfecto, tú no necesitas suplementar ese colágeno, ¿sí? Okay. Entonces hay ciertos suplementos que realmente no los necesitaría suplementar si los obtienes desde la alimentación. Okay. Pero, por ejemplo, en el caso del magnesio, que está muy de moda y que realmente nos dimos cuenta y evidenciamos que muchos de esos síntomas que normalizamos, que el dolor en el cuello, que la tensión muscular, que el cansancio extremo, que dormir mal, es falta de ciertos minerales que ya los cultivos están muy desprovistos de ciertos minerales y ya desde los alimentos, así sean alimentos enteros, no logras cubrir esos requerimientos mínimos que tu cuerpo necesita para ciertas funciones y ciertas reacciones. Y en el caso de magnesio puede ser hasta 400. Sí. Entonces hay deficiencia de magnesio y ahí desencadenas una cantidad de síntomas y desbalances a nivel hormonal y otras cosas. Entonces es importante hoy en día suplementar sí o sí el magnesio, por ejemplo. Okay. ¿Sí? No lo logramos obtener a partir de la alimentación. Es difícil llegar a esos requerimientos. Entonces, es importante suplementar, sí, en una vida hoy en la que llevamos, que vivimos en ciudad, en donde vivimos encerrados en estas oficinas, donde nos falta esa relación con la naturaleza, donde estamos expuestos a estas sustancias químicas, a estos ultraprocesados, ¿sí? Tenemos un alto estrés oxidativo, entonces necesitamos ayudarle a nuestro cuerpo, por ejemplo, con vitamina C, ¿sí? Para darle ciertos antioxidantes que sé que desde la alimentación pues no logro llegar. ¿Sí? Claro. Vivimos en un estado de inflamación, el agua que nos llega no es de buena calidad. Entonces, si yo vivo, por ejemplo, al frente del mar, yo me alimento súper sano, estoy en conexión con el sol, hago grounding, camino descalzo en la hierba, llevo una alimentación óptima a nivel de omega 3, yo te digo, no te suplementes, pero es que eso no es el común denominador. Claro. Hoy en día no tienes tiempo, hoy en día necesitas que todo sea práctico, no tienes ni siquiera tiempo para comer tranquilo. Sí. Exacto. Entonces hay que ayudar a nuestro cuerpo con cierta suplementación, pues para que podamos cohabitar, por decir algo, con esta vida moderna que hoy en día, pues, es lo que... Sí, cohabitar, me gusta ese término. Entonces tú hablas de colágeno, hablas de omega, magnesio, vitamina C. Vitamina C es súper importante. Esos son como los por básicos. Ahí como, exacto, como esos son los básicos que yo suelo recomendar a la mayoría de personas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Muchas veces dentro de la alimentación hay otras deficiencias que nos muestra, digamos, su analítica, que hay que entrar a reforzar por ciertos meses, por decir, una deficiencia en vitamina D, de pronto hierro, de pronto ciertas cosas que necesitamos ayudar por cierto periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces también es muy individual en términos de vitaminas, en términos de suplementos, ya también en términos de entrenamiento físico. Claro, también, ¿sí? Son muchas cosas. Exacto, entonces va a variar, pero los básicos sí suelen ser esos que mencionaste. No, y chévere todo lo que me has mencionado hoy, porque claro, no hay una sola línea. No. Cada quien, pues obviamente, y es lógico, cada quien tiene su metabolismo, tiene sus hábitos, tiene su forma, o de pronto enfermedades incluso, y entonces no lo puedes tratar igual. Donde vive también. Claro, el entorno. No es lo mismo una persona que viva en una casa campestre, a una persona que viva en una ciudad, en el centro de la ciudad, en un piso alto. Sí, de acuerdo. ¿Sí me entiendes? Que no le llegue de pronto el sol, que no tenga... Entonces, todo varía. Todo influye. Una persona, el ambiente de luz en casa, todo influye y creemos que no tiene de pronto nada que ver y sí. Bueno, como yo vamos redondeando temas, porque ya vamos terminando y sé que hay mucho más que decir,
como llegando a conclusiones, Sí. vamos a ver si lo podemos construir acá. Vamos a dar algunas recomendaciones porque es que hay mucha gente que cree que lo está haciendo bien y no lo está haciendo bien. Ya yo en tantas conversaciones contigo me he venido dando cuenta de que la vengo embarrando, ¿no? La venimos embarrando muchos de los que estamos acá. Pero sí, porque creemos que pues si nos comemos una arepa con un huevo lo estamos haciendo bien. Exacto. Y resulta que yo sé que esto se fundamenta mucho en tema de la proteína. Sí. Entonces, si hacemos rápidamente unas recomendaciones en el día, yo sé que estamos hablando en términos generales, ¿no? Sí. Pero si hacemos algunas recomendaciones que tú dices, Pavel, en casi todas las dietas eso tiene que funcionar así porque Sí. la proteína tiene que tener Sí. tal cosa o tal cantidad. O sea, ¿cómo sería un día de alimentación? ¿Cómo es tu día de alimentación, por ejemplo? Exacto. Mira, es súper importante identificar en qué tengo que priorizar. Y el macronutriente más importante es la proteína. Es una factura que tú tienes que pagar sí o sí, porque es de ahí donde tu cuerpo construye. Si tú no la aportas, él la va a buscar donde la tiene. Ah, claro. Entonces, por eso hablamos de que se me cae el cabello, por eso hablamos de que me está doliendo la articulación, por ¿Qué eso fue lo que hablamos... te pasó cuando fuiste a esa dieta vegetariana? Sí. También que estoy perdiendo masa muscular, pero ok, le estás aportando a tu cuerpo los requerimientos mínimos de proteína al día y eso es un desconocimiento general de las personas. ¿Y cuál es el requerimiento mínimo? Eso depende de la actividad física también de la persona, ¿sí? Eso es muy personalizado dependiendo del peso, dependiendo de esa composición corporal, el porcentaje de grasa. Entonces hay que hacer ese cálculo de ese requerimiento mínimo en términos de proteína. ¿Listo? Y de ahí todos los macronutrientes. ¿Qué cantidad de carbohidrato necesitas en el día? ¿Sí? De igual forma el porcentaje de grasa que necesitas durante el día. Esos son los macronutrientes. Es importante también la hidratación durante el día. Y también depende de tu peso, de tu metabolismo. Hay que entrar a analizar qué cantidad de agua se recomienda que tomes para ciertos objetivos que tú quieras cumplir. ¿Sí? Entonces es importante en términos de proteína, carbohidrato, como te digo, y las grasas, ¿sí? El aporte de fibra vendrá desde los vegetales, que también es muy individual en términos de que te sienta bien, que no te sienta bien, ¿sí? Ok, de acuerdo. Y exacto. Los vegetales. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo es una alimentación tuya, por ejemplo? Mira, por ejemplo, el desayuno, bueno, un desayuno alto en proteína pueden ser 3, 4 huevos, estoy hablando para una mujer, ¿no? Sí. 3, 4 huevos, acompañado de proteína animal. Puede ser pollo desmechado, puede ser carne molida, puede ser una carne de hamburguesa. Puedes acompañar tu desayuno con aguacate, con queso, que son grasas buenas, ¿sí? Ideal que, por ejemplo, el café o la bebida que no esté endulzada, ¿sí? Es súper importante porque tú codificas tu cerebro desde la mañana. Si le aportas algo dulce, te enganchas y te va a pedir algo dulce todo el día. Pero si tú priorizas, yo te aseguro que con un desayuno así, tú te vas pleno hasta el mediodía. Derecho y con tu agüita. Y tu hidratación con electrolitos, tú vas a estar súper bien. Ya. ¿Qué va a pasar en el almuerzo? En el almuerzo de igual forma priorizo proteínas, priorizo vegetales, priorizo la fuente de grasa, que puede ser aceite de oliva, por ejemplo, o un corte de carne que aporte grasa, ¿sí? O también en la preparación de esa proteína puedo aportar un porcentaje de grasa y puedo acompañar con un carbohidrato, el de mi preferencia, ¿sí? Pero ahí va también a depender de cómo lo preparas, de la cantidad, ¿no? Que no me puedo exceder, y el orden en que lo consumes. Ojalá sea al final del plato. Al final del plato. Exacto. Y eso influye también, ¿cómo te parece? Exacto. Entonces la gente le sirve en el almuerzo y lo primero que hace es el arrocito o el patacón, y si ese patacón está frito en aceites vegetales, bueno, ahí ya la estamos embarrando. Sí. Bueno, entonces de ahí me voy, en la tarde tampoco, cero hambre. No te da cuando hambre. Tú priorizas densidad nutricional y aportas tus requerimientos a nivel de proteína, no hay necesidad de consumir snacks. Y lo que pasa es que la gente no lo cree, pero cuando lo vive se da cuenta que todas las hormonas que manejan en términos de apetito y saciedad se controlan al punto en que tú estás tranquilo. Entiendo. Aportaste lo que tu cuerpo necesita, él no te tiene por qué estar pidiendo. Claro. Si no hay una adicción por algo, si tú ya superaste todo esto,
es un proceso, ¿no? Sí. Esto es un Sí, proceso, porque si yo digo quiero empezar juicioso, es importante la suplementación, es importante ciertas cosas, porque tu cerebro te juega una mala pasada, es una lucha, ¿no? De lo que tú quieres y tus objetivos, pero el cerebro te pide otras cosas. Ya. Y la cena también se debe priorizar la proteína. Puedes acompañar con vegetales, puedes acompañar con algo de huevos, puedes acompañar. Sí. Pero alguna vez te escuché hablando de carbohidrato en la noche. Sí, se puede. Depende de... Depende de... ¿Qué? El carbohidrato puede ayudar a mejorar tu sueño, ¿sí? Ayuda a que llegue ese triptófano al cerebro y ayuda a que puedas conciliar el sueño. Entonces, si tú estás teniendo problemas de pronto de conciliar sueño, de que estás pasando mala noche, el carbohidrato puede apoyar. Gracias a la insulina que de pronto se libera en ese momento, puede ayudar a que tengas un mejor sueño. Sí. Entonces, estratégicamente, dependiendo si estás pasando por una fase pronto de mucho estrés, estás notando que el sueño se está afectando, puedes hacer inclusión de un carbohidrato en horas de la noche. Vale. También estratégicamente, si te vas a levantar al otro día a hacer un entrenamiento que va a requerir que tengas, digamos, tu glucógeno almacenado y suficiente para que logres dar el 100%, también lo puedes hacer estratégicamente, digamos, la noche anterior, para hacer esa carga de carbohidratos. ¿Sí? También va a depender del tipo de ejercicio que haces. ¿Sí? Porque tu cuerpo puede funcionar desde la grasa, dependiendo el ejercicio que estás haciendo como fuente de energía, o realmente va a requerir glucosa como fuente de energía. Entonces eso también hay que entrarlo a revisar. Pero estratégicamente puedes consumirlo en horas de la noche. Ok. Bueno, bien, yo creo que fue muy... Pues falta mucho tema por hablar, pero buenísimo, porque así vamos como concientizando cada vez más a tu comunidad y a las personas que están por llegar también, obviamente. El tema siempre va a ser interesante y este es un episodio, de hecho. Excelente. Vamos a repetirlo porque hay mucho más que decir y yo te felicito pues porque te has documentado súper bien, se nota que has estudiado bien tu tema. Y yo también decidí hacer esta reunión porque, pues nada, he visto el éxito que has tenido, los seguidores que ya tienes, los casos de éxito que has tenido. Que tienes mucho que mostrar de eso, por cierto, y me parecía relevante tener esta reunión para seguir concientizando y aportándole valor a todas las personas que te siguen y los que están por seguirte. Súper, Así muchas que bueno, gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Ahí quedamos. Por esta oportunidad, claro que sí. Bueno, chao. Gracias. Bien.